enfermedad infecciosa, ¿sí? En lo que es el tracto urinario. Hay patologías que van a requerir que tratemos estas infecciones, y hay otras situaciones en las que estas infecciones no van a ser tratadas ni empíricamente, ni aún teniendo un cultivo. Entonces hay que estar atentos más que nada a esas situaciones. Y según las poblaciones también va cambiando mucho la terapéutica, entonces también tener en cuenta esto, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que las infecciones urinarias, ¿sí? Según en qué localización se vayan a dar, van a estar clasificadas, ¿sí? O van a estar divididas en lo que son las infecciones del tracto superior, que van a implicar la pielonefritis, es decir, la infección directa de los riñones, y las infecciones del tracto inferior, que va a implicar lo que es la infección a nivel de la vejiga, que sería la cistitis, a nivel de la uretra, que sería la uretritis, y en el caso de los hombres a nivel de la próstata, que sería la prostatitis. Si bien uno lo que conoce como infección urinaria, ¿sí? O lo que uno asocia a infección urinaria es a la cistitis principalmente, y también a la pielonefritis si fuese algo más ascendente, no tenemos que olvidarnos de estas últimas dos, tanto la uretritis como la prostatitis, que también modifican o cambian mucho respecto a los microorganismos que están afectando en ese caso, ¿sí? Bien, entonces sabemos todos, ¿sí? Que las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Esto tiene que ver anatómicamente también con la longitud de la uretra, es uno de los principales factores que van a hacer que predomine este tipo de patologías en la mujer, así como otras situaciones, ¿sí? También digamos que se dan más en la mujer. Ahora vamos a hablar un poquitito más de lo que es la vagina, la flora habitual de la vagina, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver con el contexto de que la mujer esté más afectada por estas infecciones. De hecho, entre los adultos de 20 a 50 años, como decimos acá, las infecciones urinarias son 50 veces más frecuentes en la mujer. Esto es un montón. En la mujer, la mayoría de las infecciones urinarias van a ser cistitis o pielonefritis en el caso de ascenso o complicación también, ¿sí? Entonces los órganos más afectados van a ser la vejiga y en los riñones, mientras que en el caso de los hombres, ¿sí? La mayoría de las infecciones van a ser uretritis y prostatitis, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Tengo como profe. tengo un eco que parece como que ustedes no me estén escuchando. Bueno, eh, entonces, hay muchos agentes, ¿sí? Que pueden causar estas infecciones. Va a depender mucho de si el paciente presenta alguna patología de base, por ejemplo, una inmunosupresión, si el paciente tiene algún tipo de hábito que predisponga a estas infecciones, ¿sí? Entonces la mayoría de las cistitis y las pielonefritis van a estar causadas por bacterias, por lejos, ¿sí? Otros de los patógenos que no son bacterianos y que pueden ser comunes también son los hongos, principalmente dentro de las especies de la cándida. Con mucha menor frecuencia, ¿sí? Las micobacterias, los virus y los parásitos también pueden interferir o generar este tipo de infecciones. Dentro de estos, los parásitos, principalmente la tricomoniasis, ¿sí? Dentro de, digamos, en el contexto de una patología de transmisión sexual, eh, pero son mucho más raros, es mucho más raro el aislamiento de estos microorganismos en una infección urinaria, ¿sí?
A excepción del adenovirus, que lo que va a provocar es una cistitis hemorrágica, ¿sí? Muy característica, el resto de los virus, la verdad es que no se encuentran dentro de los patógenos que generan este tipo de patología. Con esto, la realidad es que la principal etiología para este tipo de infecciones es la bacteriana, ¿sí? Por lejos. Los patógenos no bacterianos suelen afectar a los pacientes que tienen algún contexto de patología de base, ¿sí? Por ejemplo, inmunodeprimidos o pacientes con diabetes por lo general descompensada, ¿sí? Algún tipo de obstrucción de anomalía anatómica a nivel del tracto urinario, ¿sí? O muchas veces pacientes que tienen el antecedente de haber tenido algún procedimiento instrumental, ¿sí? Dentro de estas vías, con lo cual ese factor hace que puedan presentarse eh, y crecer este tipo de microorganismos que no son bacterianos, ¿sí? Sino por lejos las bacterias van a ser las más frecuentes. Eh, y dentro de estas, la más frecuente es la Escherichia coli, por lejos también, ¿sí? Tanto en las infecciones del tracto urinario complicadas como en las no complicadas, se ven en un gran porcentaje, ¿sí? Superan a veces el 75% de los patógenos, y es por lejos esta la bacteria más aislada, ¿sí? Dentro de las infecciones del tracto urinario no complicadas, también podemos encontrar otros gérmenes, ¿sí? Principalmente fíjense que son bacterias, pero todos estos van a poder también estar implicados en una infección urinaria, y en gran parte las especies de cándida, ¿sí? Que pueden muchas veces ser en la mujer, por ejemplo, muchas veces no, en la mujer forman parte de la flora habitual, con lo cual también pueden eh, presentar, ¿sí? Sintomatología urinaria en determinados casos, y en todo lo que son las enfermedades del tracto urinario complicadas, ¿sí? Fíjense que también la Escherichia coli es la que lidera por lejos a estos patógenos, eh, pero de todos modos también en estas sí muchas veces podemos encontrar otros microorganismos, ¿sí? Que tal vez tienen algún grado más de patogenicidad que la Escherichia coli, y que logran generar estas infecciones con un mayor grado de complejidad, ¿sí? Bien. En los pacientes internados podemos encontrar, mucho difiere en pacientes que están sondados, en aquellos que no estén sondados, pero la realidad es que en todos estos pacientes la principal causa va a continuar siendo la Escherichia coli, fíjense en la mitad de los casos. Un segundo, por favor, chicos. Muy bien. Bueno, entonces, la Escherichia coli causa aproximadamente un 50% de los casos de estas infecciones, ¿sí? Hay otros patógenos, por supuesto, que pueden causarlas, ¿sí? Como pueden ser la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, ¿sí? Que entran dentro de un gran porcentaje también que se pueden encontrar, y en algunos casos, Enterococcus fecalis, el Staphylo aureus, ¿sí? Se pueden asociar al resto de los casos, pero son mucho menos frecuentes. Bien, acá si vemos en frecuencia, claramente la Escherichia coli es la que gana, y el resto va repartido, ¿sí? En un gran porcentaje el resto de los porcentajes van repartidos en todas estas posibilidades de patógenos. Bien, así que por lejos,
La Escherichia coli, como todos sabemos y ya estudiamos, es la principal bacteria que vamos a tener que combatir en este tipo de infecciones, ¿sí? Hay algo que a mí me interesa mucho ahora, tal vez por mi especialidad también, pero porque se ha abierto una investigación muy grande y es muy interesante, que es la microbiota, ¿sí? Y esta microbiota, eh, ecosistema, ¿sí? Con el cual convivimos, eh, no solamente se está estudiando a nivel intestinal, ¿sí? Se está estudiando la microbiota en muchas localidades del organismo, y no deja de ser importante la microbiota tanto urinaria, ¿sí? Que es tal vez lo más innovador, como la microbiota vaginal en el caso de las mujeres, ¿sí? Eh, Hoy en día se sabe, sí, en contra de lo que se pensaba en años anteriores, que la orina humana en condiciones normales no es estéril, sino que posee un ámbito, un ecosistema, ¿sí? Una microbiota propia. Eh, y esos microorganismos son microorganismos que conviven, ¿sí? Dentro de este espacio, y pueden comportarse de diferentes maneras según las circunstancias que se le presenten. ¿Sí? Pueden ser comensales, pueden ser mutalistas, o pueden ser patógenos de acuerdo a las diferentes circunstancias, ¿sí? Lo que hoy sí se conoce es que dentro de este gran ecosistema, es decir, del repertorio bacteriano, ¿sí? Que se observa en las vías, o que se encuentra en las vías urinarias, ¿sí? Este comparte un 21% de las especies con la microbiota humana global, ¿sí? O sea, el 21% va, digamos, a coincidir con esta microbiota, ¿sí? Eh, y comparte un 23,6% de las especies a nivel intestinal, ¿sí? Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Que la microbiota intestinal y la microbiota global no es exactamente igual a la microbiota urinaria, no es igual en todos los individuos, que es lo que hoy se está también evaluando, investigando, ¿sí? Lo que sí se conoce son los cuatro filos más predominantes, ¿sí? En la orina, y los que están siempre presentes, que son estos que vemos aquí abajo, ¿sí? Las proteobacterias, firmicutes, actinobacterias y bacteroidotes, ¿sí? En muy poca cantidad o en menor cantidad. Eh, y lo que logra, ¿sí? Esta gran diversidad de bacterias, en lo que nosotros ahora estamos viendo que es la orina, o todo el tracto urinario, lo que logra y lo que permite es eh, una mayor protección, ¿sí? Frente a determinados patógenos. Eh, por eso es que la diversidad y el buen estado, digamos, de este ecosistema es lo que en definitiva va a terminar protegiendo y ayudando también al individuo a evitar, ¿sí? Este tipo de patologías. En muchos casos se logra y en otros casos no se logra. Eh, pero bueno, me parece que dentro de lo que estamos viendo, más allá de todo lo que ustedes conocen, porque ya hay un montón de cosas que las conocen sobre este tema, sí es interesante tal vez que vean esto, que es algo nuevo, y que puedan tal vez andar más en este tema. Yo después, dentro de lo que es la plataforma, voy a subir eh, información, la verdad es que está buenísima sobre este tema, así que después espero que la puedan utilizar ustedes también. ¿Qué pasa entonces con el uso de antibióticos? Claro, el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Eh, que en muchos casos se eliminan también por orina, lo que van a hacer es afectar negativamente a esta microbiota urinaria, disminuyen la flora bacteriana beneficiosa, favorecen la selección de flora patógena, y de esta forma también se podrían ocasionar infecciones en el tracto urinario. Entonces, eh, es importante tenerlo en cuenta, ya mucho lo conocemos, pero a veces está bueno ahondar en en qué es qué es lo que mejora, ¿sí? Todo este ecosistema y esta microbiota.
hay factores que predisponen, ¿sí?, al padecimiento de estas infecciones, y dentro de estos factores predisponentes muchas veces se los dividen en grupos etarios y en géneros, ¿sí?, según sean mujeres o varones, los portadores. Y vamos a ver que en el caso de las mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres en edad fértil, por lo general sexualmente activas, ¿sí?, la actividad sexual ya es un factor de riesgo, el uso de diafragmas o de espermicidas también es un factor de riesgo, patologías de base como la diabetes, tanto en la mujer como en el varón, también son factores de riesgo, ¿sí?, principalmente cuando esta diabetes está descompensada. Historias de infección del tracto urinario tanto en la niñez y durante la infancia como eh, eh, ictus a repetición, ¿sí?, o antecedentes familiares de infecciones urinarias a repetición, también son factores que pueden, eh, factores de riesgo, factores que pueden favorecer, ¿sí?, la presencia de infecciones en este paciente. El embarazo de por sí es un factor predisponente, ¿sí?, la mujer embarazada, por eso siempre hay que estudiar, ¿sí?, la presencia de bacteriuria. Para eso vamos a hablar un poquito más. En las mujeres posmenopáusicas, en las mujeres de edad más avanzada, la deficiencia estrogénica, la atrofia, ¿sí?, de las mucosas, que es lo que genera la deficiencia estrogénica, es un factor predisponente importante. La historia de enfermedades o infecciones, perdón, urinarias antes de la menopausia, eh, por supuesto que el estado funcional o mental alterado, la incontinencia urinaria, la cateterización urinaria, son todos factores que predisponen a una infección. En estas pacientes, más que nada en las pacientes de edad avanzada y en las pacientes tal vez eh, que desconocen, digamos, la metodología, pero son pacientes que muchas veces tienen una higiene defectuosa, ¿sí? Y esto no significa que no se higienicen, sino que lo hacen de manera no correcta, con lo cual esto también implica que haya mayor probabilidades o posibilidades de padecer una infección. Y por otro lado, esta deficiencia estrogénica que genera una atrofia y una disminución, ¿sí?, en lo que es la barrera mucosa en sí, protectora, es por supuesto un gran factor de riesgo, y en todos estos grupos etarios también se ve modificado lo que hablábamos anteriormente, que es la microbiota, ¿sí? Por eso es importante ahondar más sobre esto y poder cooperar y ayudar a la paciente desde ese punto también, ¿sí? Tanto en hombres y mujeres con alteraciones anatómicas también van a ser un grupo, digamos, de riesgo para padecer estas infecciones. Puede ser por obstrucción extrarrenal o por obstrucción intrarrenal, ¿sí? Anomalías congénitas en uréter y uretra, los cálculos, la compresión uretral, la hiperplasia prostática benigna en el hombre, las nefrocalcinosis o las nefropatías por ácido úrico, poliquistosis renal, nefropatía por analgésicos, lesiones renales en el caso de la drepanocitosis. Todas estas son situaciones y patologías que pueden favorecer las infecciones urinarias, y tal vez no es una alteración anatómica, pero sí en el hombre están, perdón, sí en la mujer están favorecidas también por la uretra, la longitud de la uretra, sí, que anatómicamente y normalmente es muchísimo más corta que en el hombre. Bien, para todo esto, para todas estas infecciones sí vamos a tener una clasificación, y esa clasificación netamente habla de en dónde está esa infección, ¿sí? Entonces vamos a tener, si vamos desde lo más inferior hacia lo más ascendente, ¿sí?, vamos a tener la uretritis, en donde vemos principalmente patógenos de transmisión sexual generando estas patologías, ¿sí? La clamidia trachomatis, por supuesto, que es la que va a la cabeza, la Neisseria gonorrhoeae, sí, la gonorrea, la tricomona,
virus como el herpes, ¿sí? Todos estos pueden generar uretritis en ambos sexos. Eh, Se puede partir, ¿sí?, de una infección vaginal, por ejemplo, ¿sí? O se puede evidenciar en el hombre una secreción, ¿sí?, que puede llegar a complicarse y a presentar una infección, sí, bien digo, una infección ascendente. Eh, que tener en cuenta acá, que todas estas son mucho más frecuentes, ¿sí?, de evidenciar en la mujer. Por eso es importante que en el hombre, en cuanto uno evidencia alguna de estas patologías, también sean estudiadas el resto, bueno, en los dos casos, en la mujer también se estudia, pero en el hombre es muy característico que se estudie toda la patología de origen sexual, ¿sí? Para, porque no es tan común como en la mujer verlo, ¿sí? Los síntomas principales de la uretritis van a ser la disuria, especialmente en los hombres la secreción uretral, ¿sí?, que no se ve en la mujer, lo que se ve es una gran cantidad de flujo, en el hombre es característica la secreción uretral, eh, y es una secreción claramente purulenta. Las secreciones pueden ser purulentas, de color blanquecino o mucoide, ¿sí? Si continuamos ascendiendo, lo que vamos a encontrar es la vejiga, en donde también se puede instalar la infección, siendo esto una cistitis. Eh, es común en las mujeres, en los varones la infección bacteriana de la vejiga suele ser complicada y ocurrir como resultado de una infección ascendente desde la uretra o desde la próstata, o secundaria a una instrumentación uretral. En el hombre no es tan común, y esto ya lo venimos hablando, así que no lo voy a volver a repetir. La aparición de la cistitis suele ser abrupta, típicamente con polaquiuria, tenesmo vesical, ardor al orinar, eh, micciones, micciones o necesidad de micción continua o muy seguida en el tiempo, con muy poca cantidad o volumen de orina, ¿sí? Y esto es lo más común y es lo típico. Es común orinadas nocturnas, con dolor suprapúbico, a veces dolor lumbar. La orina puede ser turbia en algunos casos, no siempre es así. Puede aparecer hematuria microscópica. Puede aparecer también algún grado de febrícula. Y en el caso de aparecer u observarse neumaturia, que es salida de aire con la orina, ¿sí? Puede ser esto a partir de una fístula, ¿sí? Vesicovaginal, por ejemplo, o vesicoentérica, o por una cistitis enfisematosa. Esto es menos común de ver, pero en el caso de verse puede ser por estas patologías. En el caso de la pielonefritis, ¿sí?, que es la afección o la infección de los riñones, lo que se origina es una infección, principalmente de la pelvis renal, ¿sí?, infectándose o enfermándose inicialmente la médula, ¿sí?, y secundariamente la corteza renal. En el 95% de los casos, la causa es el ascenso de las bacterias a través del tracto urinario, o sea que también hay una historia de alguna otra patología a nivel del tracto. Las obstrucciones, ¿sí?, predisponen a la pielonefritis, pero en el caso de las mujeres, por lo general, no hay ningún tipo de patología, ¿sí? El ascenso es más, digamos, favorece anatómicamente el ascenso a estos microorganismos, mientras que en el hombre no es tan común, ¿sí? Y la pielonefritis se debe siempre a algún defecto funcional o anatómico. Y en el caso de la diseminación hemática, ¿sí?, también puede ser una causa de pielonefritis, no es la más común, por supuesto que lo más común es la causa ascendente a nivel infeccioso, ¿sí? Pero puede también producirse secundariamente una diseminación hemática. La cistitis o los defectos anatómicos pueden causar un reflujo, ¿sí? Esto es muy común.
El riesgo de ascenso de las bacterias aumenta en gran medida cuando está inhibido el peristaltismo del uréter, por ejemplo en el embarazo, o por una obstrucción externa, o por una endotoxina bacteriana gram negativa que también favorece este ascenso. La pielonefritis es común en mujeres jóvenes y en mujeres embarazadas después de un cateterismo de la vejiga. No es común, pero bueno, puede suceder, no sé si es tan común, no es tan común, pero puede suceder, ¿sí? Y ahí tendríamos, sí, el factor predisponente o el factor de riesgo que sería el cateterismo. En la pielonefritis agudas los síntomas pueden ser los mismos que en la cistitis, eh, sin embargo, en general se incluyen escalofrío, fiebre, se excluye dolor lumbar, dolor abdominal como tipo cólicos, náuseas, vómitos, que son todos factores que me tienen que alertar, me tienen que alarmar, ¿sí? Para continuar estudiando y evaluando a ese paciente. En el lado afectado suele presentarse sensibilidad a la percusión, ¿sí? En el ángulo vertebral, y esto sería la puniopercusión que muchas veces nos sirve, ¿sí? Para hacer un diagnóstico presuntivo inicial. Bien. Lo que conocemos como bacteriuria asintomática, ¿sí? Es la ausencia de los signos y los síntomas que estuvimos viendo en estas patologías, ¿sí? Pero en pacientes que el urocultivo, acá dice satisface los criterios para una infección urinaria, pero el urocultivo es positivo, ¿sí? Vemos, es patológico, en un paciente que no tiene ninguna sintomatología, ¿sí? Esto se lo denomina bacteriuria asintomática. Eh, Puede en la orina aparecer piuria o no, piuria respecto del estudio de esta orina, y debido a que es asintomática, esta bacteriuria se va a detectar principalmente en pacientes de alto riesgo sometidos a pruebas de screening, ¿sí? O cuando se realiza un urocultivo por otras razones. ¿Cuándo voy a utilizar o cuándo voy a solicitar un urocultivo? Sin tener sintomatología en un paciente, ¿sí? Como método de cribado, como dice acá. Bueno, en todas las mujeres embarazadas, en los 3 trimestres, acá dice de las 12 a las 16 semanas de gestación, o en la primera consulta prenatal. Ese es el primero que pido. La realidad es que en las embarazadas, en las 3 rutinas que yo voy a solicitar, siempre voy a pedir un urocultivo para tratar la bacteriuria asintomática. Esta es una población en la cual yo trato la bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque puede generar alteraciones principalmente alteraciones o afecciones, tanto a nivel fetal como, y principalmente, a nivel de los anexos, ¿sí? O sea, vamos a poder tener partos prematuros, podemos tener rotura prematura de membranas, ¿sí? Todo esto va a afectar el crecimiento y el embarazo, ¿sí? El crecimiento del niño y el embarazo. Así que siempre, siempre sí o sí hay que tratar la bacteriuria asintomática en la mujer. En otros casos que voy a solicitar el urocultivo es en pacientes que han recibido un trasplante de riñón en los 6 meses anteriores, ¿sí? Voy a evaluar que no haya ningún tipo de bacteriuria. En niños pequeños con reflujo vesicouretral franco y diagnosticado, antes de ciertos procedimientos geniturinarios, ¿sí? Invasivos, como por ejemplo la resección transuretral de la próstata, ¿sí? En este contexto en el cual yo puedo generar yo mismo el ascenso de bacterias, vamos a tratar de solucionar primero una bacteriuria asintomática para después poder realizar este tratamiento, ¿sí? Bien. Todas este tipo, o excepto las bacterias asintomáticas, ¿no? Todos estos tipos de infecciones dentro de esta clasificación, ¿sí? De uretritis, cistitis, pielonefritis, vamos a hablar de patologías complicadas y no complicadas, ¿sí? Las anteriores son las que no están complicadas, uno puede diagnosticar y tratar este paciente
de manera ambulatoria y sin complicación. Pero existen las infecciones urinarias complicadas que pueden afectar a cualquier paciente, ¿sí? Tanto mujer como varón, y también a cualquier edad, ¿sí? Si bien hay factores que pueden predisponer a que el paciente tenga una infección urinaria complicada, puede afectar a cualquiera de ellos. Se considera complicada aquella infección urinaria, ¿sí? Que se dé, perdón, que se dé en un niño, en una mujer embarazada, o que tenga alguna de de las siguientes circunstancias, ¿sí? Aquel paciente que tenga una normalidad estructural o funcional de las vías urinarias, o de obstrucción al flujo, que tenga una enfermedad concomitante, ¿sí? Que aumente el riesgo de adquirir una infección, o que aumente la resistencia al tratamiento, ¿sí? Uno de los mejores ejemplos es un paciente diabético no compensado, ¿sí? Con una diabetes mal controlada. Una diabetes mal controlada se un exceso de glucemia, ¿sí? Un aumento de glucemia, y esto favorecería también a las infecciones, y favorece también a que sean complicadas estas infecciones, ¿sí? O algún tipo de enfermedad renal crónica, que también va de la mano con la diabetes, por ejemplo, pero cualquier otro tipo de enfermedad renal. La inmunosupresión, ¿sí? Son todas situaciones que favorecen la infección urinaria complicada. Y por supuesto, el antecedente de la instrumentación o cirugía, ¿sí? A nivel de las vías urinarias, todos estos también son factores que predisponen a que la infección urinaria se complique, ¿sí? Fíjense que ya un niño, ¿sí? O una mujer embarazada se considera a la infección urinaria ya complicada, y se la va a tratar de esa manera. Bien, ¿cómo diagnosticamos la infección urinaria? Para el diagnóstico de la infección urinaria vamos a tener como principal posibilidad, ¿sí? El análisis de la orina. Este análisis lo puedo hacer por un sedimento, ¿sí? Más sencillo, el cual me va a acercar al diagnóstico, ¿sí? Y podemos también solicitar un urocultivo en determinados casos, que va a poder eh, hacer un diagnóstico etiológico, ¿sí? De la patología, y también me va a ayudar dentro de la terapéutica. En el análisis de orina, ¿sí? En el sedimento urinario, lo que voy a poder es ver piuria, por ejemplo, que la voy a definir como la presencia de una cantidad igual o mayor a 8 leucocitos, ¿sí? Eh, por microlitro, ¿sí? Pero la orina, nosotros siempre que recibimos un sedimento urinario, esta orina está centrifugada, ¿sí? O sea, la estudian de esta manera. Entonces nosotros vamos a tener como parámetro, ¿sí? A la posibilidad de piuria cuando encontramos entre 2 a 5 leucocitos por campo en un sedimento centrifugado, ¿sí? Entonces, 2 a 5 leucocitos ya sería, eh, eh, digamos, patológico, ¿sí? La hematuria microscópica se observa hasta un 50% de los pacientes, ¿sí? Puede estar la presencia de eritrocitos en orina, y esto eh, a- a- me lo van a transmitir como la presencia de hematuria microscópica, y por la misma infección puede aparecer. Los cilindros de leucocitos pueden requerir tinción especial para diferenciarse de los cilindros tubulares renales. Lo que van a indicar es una reacción inflamatoria, nada más. Pueden estar presentes en la pielonefritis, en la glomerulonefritis, en las patologías tubulares, ¿sí? No infecciosas, pero lo único que me van a estar dando como dato es la presencia de una reacción inflamatoria, ¿sí? Bien. Lo que podemos solicitar también es el urocultivo, ¿sí? Entonces, con un sedimento patológico, lo que uno muchas veces hace es solicitar el urocultivo. ¿Qué es importante de esto? Lo ideal sería que el urocultivo, cuando se solicite,
se lo solicite previamente a la utilización de algún antibiótico, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos un resultado o tenemos un dato fehaciente de esa orina. Bueno, ¿cómo se obtiene la orina? Es un gran tema, ¿sí? Por lo general lo que uno hace es, la obtención la puede tener por el propio paciente, ¿sí? Puede obtener la orina luego de una higiene, y lo que se pide es el chorro medio, digamos, para ser estudiado, ¿sí? Y en muchos casos lo que voy a necesitar es realizar un cateterismo, voy a necesitar colocar una sonda para poder obtener esa orina, ¿sí? De la manera más limpia posible y con menor riesgo de contaminación posible. Por ejemplo, en pacientes que tengan una infección vaginal, pacientes mujeres, ¿no? Que tengan una infección vaginal importante, muchas veces en las pacientes embarazadas se prefiere tomar de esta manera también la muestra como para evitar algún tipo de contaminación, pero la realidad es que con una buena higiene la muestra se puede obtener sin ningún problema, ¿sí? Entonces, si se sospecha la presencia de una enfermedad de transmisión sexual, se obtiene una muestra de hisopado uretral, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una uretritis, o de sospecha se obtiene la muestra de hisopado uretral. Para detectarla antes de la micción, la orina luego se puede obtener con una toma limpia, ¿sí? Con previa higiene, o bien con la colocación de la sonda, ¿sí? En la cual se coloca la sonda, se obtiene la orina y se retira la sonda. Eh, y bueno, acá un poco les explico cómo pueden hacer la higiene, como para que lo tengan claro, pero sí saber que si nosotros tenemos una infección, ¿sí? Vaginal, uretral, lo ideal muchas veces es, por supuesto, tomar una muestra de esto, ¿sí? Tanto a nivel vaginal también se puede tomar una muestra, como a nivel uretral, pero intentar hacer una buena limpieza, ¿sí? O bien, eh, buena limpieza sería limpiar toda la mucosa y evitar el contacto mínimo, ¿sí? De la orina con el resto de la mucosa. En el caso de las mujeres, que separen los labios como para que no haya contacto de la orina con la mucosa vaginal, ¿sí? Luego de una buena higiene. En el caso del hombre, que tampoco la orina tenga contacto, ¿sí? Con todo lo que es el prepucio, como para evitar cualquier tipo de contaminación. Cuanto más limpia sea esa muestra, más dato voy a tener yo fehaciente, ¿sí? En cuanto está contaminada, ya directamente esa orina no sirve. Una vez que tengo la orina, que tengo esa muestra, ¿sí? En esa muestra, si hay bacterias, va a haber una replicación. Bueno, hay bacterias, ya sabemos que hay bacterias, va a haber una replicación, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que esa muestra pueda obtenerse y estudiarse. Cuando no es así, ¿sí? Si dentro de las 2 horas de obtenida la muestra no se estudia, ahí sí vamos a colocar la muestra en la heladera como para evitar, ¿sí? Una replicación y para que la muestra sea, como dije antes, fehaciente. Bien. Eh, ¿Cuándo se recomienda realizar urocultivo? Y esto es interesante porque no siempre uno debería pedir un urocultivo, ¿sí? El tema es que muchas veces se pide, bajo mi punto de vista no está mal, el tratamiento lo inicia empíricamente, pero si tiene que rotar el antibiótico es ideal después tener la posibilidad de hacerlo. Pero sí hay pacientes en los que sí o sí tengo que solicitar un urocultivo porque son pacientes que, en el caso de presentar eh, una infección urinaria, son pacientes con mayor riesgo de que ésta se complique, ¿sí? Y yo necesito tener el agente etiológico que está generando esto para poder tratarlo fehacientemente. Entonces, ¿en quién se recomienda el cultivo? En pacientes cuyas características y síntomas sugieren una infección urinaria complicada o una indicación para el tratamiento de la bacteriuria, ¿sí? A pesar de tener bacteriuria asintomática, yo a la paciente embarazada la voy a tratar. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos? Las mujeres embarazadas, mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Que también tienen mayor posibilidad de ascenso
recuerden que tienen mucosas más atróficas y menor protección. Los hombres, porque las infecciones urinarias de los hombres tienden a complicarse, en los niños prepúberes, en pacientes con anomalías del tracto o con instrumentación recientes, en pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades importantes, en pacientes cuyos síntomas sugieren pielonefritis o sepsis, por supuesto que voy a tener que solicitar un hidrocultivo, y en pacientes con infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Más de 3 infecciones urinarias recurrentes se significa, ¿sí? Bueno, no me acuerdo, les quiero decir una palabra y no me sale. Serían más de 3 infecciones urinarias al año, ese paciente se denomina un paciente que presenta recurrencia en esas infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, en todos estos pacientes sí o sí tengo que solicitar un hidrocultivo. Más allá de que yo pueda solicitar un sedimento urinario, por ejemplo, tengo un paciente diabético, yo le solicito un sedimento urinario, ¿sí? Una orina completa, y le voy a solicitar un hidrocultivo para ver si no hay una actividad sintomática. En una paciente embarazada lo mismo, ¿sí? En cualquier paciente lo puedo hacer, pero estos son los pacientes que sí o sí debo solicitar el cultivo, o que se aconseja solicitar el cultivo. ¿Y cuáles son los criterios de cultivo? Es decir, cuándo estos cultivos van a ser positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar en estos cultivos? Entonces, los criterios para un cultivo positivo van a ser 2 muestras consecutivas de orina obtenida en forma limpia, ya sabemos cómo, en hombres, en mujeres 2 muestras, en el hombre con una sola muestra me alcanza, en las cuales se va a aislar la misma cepa bacteriana, ¿sí? Y esto es con un recuento de colonia mayor o igual a 10 a la 5 por mililitro, ¿sí? O en mujeres y en varones, con una muestra obtenida por sonda, en la cual se aíslen un recuento de colonias de más o igual a 10 a la 2 mililitros, por mililitro, ¿sí? En el caso de los pacientes sintomáticos, los síntomas ahí juegan un papel muy importante. Entonces, en una cistitis no complicada en la mujer, el valor de corte va a disminuir, ¿sí? El umbral va a disminuir con una presencia de un aislamiento de colonias, ¿sí? De más o igual a 10 a la 3. En el caso de una cistitis no complicada en mujeres, se puede considerar menor todavía, ¿sí? La sensibilidad cuando se detecta Escherichia coli. En el caso de la pielonefritis aguda no complicada en la mujer, va a bajar a 10 a la 4, y en el caso de infección urinaria complicada, ¿sí? Voy a utilizar en mujeres colonias de mayor o iguales a 10 a la 5, o en los hombres, o en las muestras obtenidas por sondas en mujeres, a 10 a la 4, ¿sí? Digamos, lo más importante en esto, ¿sí? Es que obviamente que nos va a venir un resultado positivo o negativo, pero también tengo que ver el contexto, ¿sí? Del paciente eh, que estoy tratando. Si son pacientes sencillos, quiero decir, es una paciente que tiene una infección urinaria, le hago un urocultivo, el urocultivo es positivo, es una cistitis no complicada, sí tiene más de 10 a la 3 colonias por mililitro, nada, no va a ser nada importante. Si es importante esto y empieza a jugar un papel, un rol importante en pacientes que recaen nuevamente en las infecciones, ¿sí? Que hay que buscarle una vuelta porque no surge un tratamiento eficaz en esos pacientes. Bueno, estos pacientes empiezan a jugar más estos números. Si no, la realidad es que el cultivo con un recuento de colonias ya va a venir positivo para una determinada bacteria principalmente, ¿sí? Bien, entonces el tratamiento de las infecciones urinarias, surge un gran cuestionamiento que es si siempre voy a establecer un tratamiento en base a un microorganismo, ¿no? Y la realidad es que no, principalmente en las mujeres, ¿sí? Muchas veces el tratamiento es empírico y finaliza siendo empírico, ¿sí? Sin necesidad de hacer un urocultivo
para evaluar el microorganismo, o por lo menos no está recomendado, ¿sí? Evaluar el microorganismo y luego continuar el tratamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el gran porcentaje de pacientes lo que va a tener como resultado es un Escherichia coli, ¿sí? Entonces, hacemos un tratamiento para la Escherichia coli directamente. Diferentes en los pacientes que ya dijimos que tienen mayor riesgo, y en los cuales tenemos que hacer un tratamiento más específico, ¿sí? Bien. Tenemos que corregir, por supuesto, los posibles factores que predisponen a esa infección, en el caso de ser posible, y se debe también aliviar los síntomas clínicos, ¿sí? Pero, digamos, una vez que estos síntomas se alivian y mejoran, no significa que la infección haya cedido y no esté más, ¿sí? Por eso es que muchas veces en determinados pacientes, por ejemplo en pacientes embarazadas, lo que se intenta, que ya de por sí no tienen síntomas muchas veces, lo que se intenta es hacer un urocultivo posterior al tratamiento como para evaluar la supresión, ¿sí?, de este microorganismo. Bien. Y entonces es al final del tratamiento cuando uno se cuestiona si el tratamiento fracasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque los síntomas continúan positivos, y el cultivo inmediatamente posterior a este tratamiento es patológico, entonces ahí sí lo que necesito es hacer un cambio rotundo también del antibiótico. Los síntomas negativos, sí, la bacteriuria negativa va a hablar de que el paciente ya, digamos que hemos combatido este microorganismo, pero por otro lado también puede haber infecciones recidivantes, ¿sí? En la cual podemos encontrar una cepa causal que sea la misma, o surgir otro microorganismo en donde se reinfectó este paciente, y también esta infección recidivante puede ser precoz o tardía, ¿sí? Bien. Algunos de los antibióticos, ¿sí?, que vamos a poder utilizar en estos pacientes van a ser las quinolonas. Recuerden que interfieren en la replicación del ADN al bloquear o inhibir las enzimas topoisomerasa 2 de las bacterias gram negativas, tienen pocos efectos adversos, ¿sí?, son leves, y los más destacados pueden ser los gastrointestinales o la erupción cutánea. Lo cierto es que estos antibióticos se eliminan por orina, entonces tienen una muy buena llegada a donde quiero llegar justamente. Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas, son muy activos frente a enterobacterias, o sea que ya tenemos dos cosas muy positivas en estos, y a los gram negativos, perdón. La ciprofloxacina es el más sensible frente a una pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, tiene buena actividad frente a estafilococo, son poco eficaces frente a cocos gram positivos. Tienen buena concentración en los tejidos, tienen buena concentración, llegan muy bien a próstata, ¿sí? Tienen buena llegada a las células, tienen muy buena absorción digestiva, por eso se dan por este medio, y su llegada a orina es óptima, ¿sí? Norfloxacina se prefiere para las infecciones urinarias bajas porque tiene una muy buena llegada, una mejor llegada de concentración en la orina, y por otro lado, por el menor costo respecto de la otra. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos antibióticos? Bueno, sucede la gran utilización por demás, ¿sí?, lo que conlleva a un gran proceso por parte de las bacterias de generar resistencias, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado hacer es resguardar un poco estos antibióticos que tienen muy buena llegada y que son excelentes para el tratamiento de este tipo de afecciones, ¿sí? Se utilizan mucho otro tipo de antibióticos, ¿sí? Algunos son los aminoglucósidos, recuerden que actúan a nivel de la subunidad 30S del ARN ribosomal, y lo que hacen es contribuir a la inhibición de la translocación peptídica, ¿sí?
tiene una gran acción sobre los bacilos entonces gram negativos. Como efectos adversos tenemos los citotóxicos, ¿sí? Que pueden evidenciarse con acúfenos o daño vestibular, es nefrotóxico, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto para los pacientes. Son antibióticos bactericidas, son especialmente activos frente a bacilos gram negativos, se pueden usar en monoterapia para tratar infecciones urinarias, van a potenciar a las aminopenicilinas cuando se tratan infecciones por enterococo, están indicados en breves periodos por su potencial efecto tóxico, especialmente durante el embarazo, en donde se restringen, y cuando se administran en dosis únicas diaria, aumenta la eficacia, disminuye la toxicidad, y a la vez se facilita la administración. Son muy buenos antibióticos, según para la población de la cual estemos hablando. Tenemos también las aminopenicilinas que van de la mano o van conjuntamente con los inhibidores de la beta-lactamasas. Es una asociación bactericida, ¿sí? Que inhibe la biosíntesis de la pared bacteriana y también tiene, es una inhibición, perdón, irreversible de las beta-lactamasas, ¿sí? Como efectos adversos no son muy frecuentes, pero sí existen las náuseas, los vómitos, diarreas, exantemas, ¿sí? La anemia, la elevación transitoria de las transaminasas, hay que tenerlo en cuenta en determinadas poblaciones. Pueden ser útiles contra enterobacilos, como por ejemplo la Escherichia coli, entre otros. El nivel de cepas resistentes no permite usarlos de forma empírica, ¿sí? Y esto es un gran problema que se tiene con las infecciones urinarias. Son infecciones que ya, o sea, esta bacteria ya ha ganado una gran cantidad de resistencia, con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. No son antibióticos que puedo dar de manera empírica, ¿sí? Una vez conocida la sensibilidad del germen, por supuesto que son fantásticos. Están indicados en el embarazo por carecer de efecto tóxico para el feto. La realidad es que en el embarazo, digamos, pueden utilizarse en el embarazo, el único problema es justamente la resistencia, ¿sí? Entonces, actualmente tal vez se está utilizando otro tipo de antibióticos por esta resistencia, ¿sí? Por lo menos de manera empírica, ¿sí? La amoxicilina y el ácido clavulánico en conjunto son muy adecuados para el tratamiento empírico de las infecciones urinarias no complicadas, siempre y cuando no sea en la comunidad, ¿sí? Se conozca muy bien la resistencia a este antibiótico, ¿sí? La realidad es que en las comunidades, en los diferentes lugares, ¿sí? La resistencia a uno o a otro antibiótico empieza a aumentar, esto empieza a conocerse, y es por eso que tal vez tal vez este antibiótico, por ejemplo, acá hoy no es muy utilizado, y se utiliza la nitro como para directamente saltar esa posibilidad de resistencia, ¿sí? Las cefalosporinas son antibióticos bactericidas, el mecanismo de acción son entonces antibióticos bactericidas, el mecanismo de acción es interferir o lo lleva a cabo interfiriendo con la síntesis del componente de los peptidoglicanos de la pared celular. Como efecto adverso, pocos, ¿sí? Son muy bien tolerados, estos pueden ser algunos de los efectos adversos. Lo cierto es que, ahí está, lo cierto es que tenemos varias generaciones, ¿sí? Las cefalosporinas de primera generación, como ser la cefalexina, son activas frente a enterobacilos sensibles, tiene un alto nivel de resistencia, ¿sí? Entonces, estas serán las más utilizadas en las mujeres embarazadas, hay una gran resistencia a estos antibióticos. Entonces, lo que hace que muchas veces se excluya del tratamiento empírico hasta conocer la sensibilidad del anticuerpo, es decir, del agente, ¿sí? En las embarazadas se pueden utilizar, como dije anteriormente, eran las más utilizadas de hecho.
Las de segunda generación, como ser cefuroxima, por ejemplo, y las de tercera generación, ceftriaxona, tienen una actividad antibacteriana similar frente a los microorganismos que con mayor frecuencia producen infecciones urinarias. La realidad es que este tipo de antibióticos, estas generaciones, y la segunda y la tercera generación, principalmente la tercera generación, son excelentes y tienen muy buena respuesta porque no hay tanta resistencia todavía, ¿sí? Excepto en poblaciones tal vez eh, intranosocomiales, ¿sí? Pero para lo que es ambulatorio, muchas veces tienen una muy buena respuesta. Así que se guardan para esos casos, se guardan para casos más particulares, ¿sí? Eh, bueno, las sulfas, ¿sí? Trimmetoprim, eh, sulfametoxazol. En realidad este es un antibiótico que eh, era en un momento también muy utilizado, se generó una gran resistencia, por lo cual tal vez no es la primera elección hoy en día, ¿sí? Eh, es bactericida actuando a nivel de las enzimas secuenciales que intervienen en la síntesis del ácido fólico bacteriano, pueden generar anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, por lo general son bien tolerados. Eh, por el alto nivel de cepas resistentes no está indicado para un tratamiento empírico, ¿sí? Hay muchísimas cepas resistentes ahora a este medicamento. Es muy útil cuando se sabe que el germen es sensible, eh, y esto es porque los eliminan también a nivel vaginal, ¿sí? O sea, tienen muy buena llegada a estas mucosas, con lo cual disminuye el riesgo de recaídas. Entonces son eh, antibióticos sumamente eficaces, pero sí o sí tenemos que conocer la sensibilidad de ese antibiótico eh, de ese antibiótico frente a los microorganismos. Bien, entonces, ¿cómo trataríamos idealmente una uretritis? En realidad la uretritis, recuerden que es una patología que está causada principalmente eh, por microorganismos de transmisión sexual, ¿sí? Con lo cual, eh, el tratamiento que voy a tener que hacer es el tratamiento del paciente y el tratamiento de las parejas o la pareja de él o la paciente eh, dentro de los 60 días previo a esta infección, ¿sí? Previo a los síntomas de esta infección. Se va a tratar con ceftriaxona, ¿sí? Intramuscular, media ampolla de ceftriaxona intramuscular, eh, más 1 gramo de acitromicina por día o más doxiciclina, ¿sí? En realidad, la ceftriaxona me va a cubrir el gonococo, ¿sí? Principalmente, y la acitromicina y la doxi me va a cubrir el resto de los patógenos, ¿sí? La clamidia, etcétera, como para poder eh, hacer un buen tratamiento de todos estos microorganismos. Fíjense que en el caso de la ceftriaxona, bueno, obviamente es una vez en ese momento, o sea que es muy fácil hacerlo también en la pareja. En el caso de la citromicina, se va a utilizar eh, por 7 días, al igual que la doxiciclina. Bien, la cistitis aguda, no complicada, en realidad van a ver que cuando empiecen a leer sobre este tema, lo que hay que ver es, digamos, comunitariamente, en qué contexto está respecto de la resistencia a un antibiótico, ¿sí? ¿Qué es lo que más se está utilizando? Hoy en día la nitrofurantoína se está usando un montón por la gran resistencia al TMS, ¿sí? Entonces hay una gran utilización de la nitrofurantoína, lo cual a veces no es tampoco tan bueno, pero bueno, ya hoy el TMS de manera empírica no se puede utilizar, ¿sí? Lo ideal entonces es buscar la manera de conocer ese agente, ¿sí? Tomar, poder hacer un cultivo que pueda evidenciar, ¿sí? Una sensibilidad frente a algún antibiótico y ser el antibiótico tal vez más fidedigno para tratar esa infección.
La nitrofurantoína se usa en dosis de 100 miligramos, ¿sí? Por vía oral, 2 veces al día, y se hace un tratamiento durante 5 días. La nitrofurantoína tiene efectos adversos pulmonares, hay que estar atentos también en este contexto del paciente, y por supuesto que está contraindicado si el aclaramiento de creatinina es menor a 60 mililitros por minuto, ¿sí? Eh, el TMS se utiliza en dosis de 160-800, obviamente se administra por vía oral y se da 2 veces al día, y en este caso por 3 días, ¿sí? Lo cual la verdad es que beneficia mucho en el tratamiento, o en la conclusión del tratamiento. Y en el caso de la pielonefritis aguda no complicada, ¿sí? Este paciente va a poder ser tratado de manera ambulatoria, siempre y cuando el paciente esté acompañado, cumpla con el tratamiento, no presente náuseas, vómitos, no presente sintomatología de presentar una infección complicada, no tenga ninguna situación de inmunosupresión, ¿sí? Frente a todas estos criterios, el paciente va a poder ser tratado de manera ambulatoria. En este caso, la primera línea sería la ciprofloxacina en dosis de 500 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 7 días, o la levofloxacina en dosis de 750 miligramos orales, 1 vez al día durante 5 días, ¿sí? Esto sería lo ideal, y siempre constatando que el paciente no presente ningún criterio de los que dije, de los que hablé anteriormente, eh, de urosepsis o de complicación de esta, u otra complicación de esta patología. Bien. En pacientes que presentan alguna de estas situaciones, ¿sí? Sondaje, antecedentes de instrumentación, anomalías urológicas anatómicas, funcionales, litiasis, obstrucciones externas, internas, todo lo que estamos hablando, inmunosupresión, enfermedades renales crónicas, diabetes descompensada, no todos los diabéticos están acá, chicos, diabetes no controlada, ¿sí? En ellos pueden ocurrir infecciones urinarias complicadas, ¿sí? Entonces, los agentes patógenos muchas veces son más resistentes, y es en ellos en los cuales vamos a utilizar como tratamiento empírico, ¿sí? En la mayoría de los casos, fluoroquinolonas, hasta tener el antibiograma, ¿sí? Ellos sí merecen tal vez ir con algo un poquitito más eh, eh, eficaz, ¿sí? Desde el primer momento, eh, hasta ver qué es lo que acredite el antibiograma, ¿sí? En la pielonefritis aguda o urosepsis, es decir, en pacientes que ya tengan una complicación, ¿sí? Que algunos de esos criterios que dijimos anteriormente no los cumplan y deban ser internados, estos pacientes obviamente van a recibir por vía parenteral su antibiótico, ¿sí? Y para ello sí se reservan cefalosporinas de tercera generación, eh, conjuntamente con aminoglucósidos, imipenem, ¿sí? eh, se reservan antibióticos con mayor eficacia para este grado de patología, ¿sí? La duración del tratamiento, por supuesto, que va a ser más larga, ¿sí? Se estipula entre 14 y 21 días, lo cierto es que se puede rotar, ¿sí? El antibiótico a vía oral, si el paciente intranosocomialmente a las 72 horas de no presentar más fiebres ni síntomas, esto se puede hacer, pero sí o sí el tratamiento debe durar entre 2 a 3 semanas para finalizar, digamos, para tener un buen resultado, ¿sí? De ese tratamiento. Bien. ¿Qué pasa con las bacteriurias asintomáticas en los ancianos? Muchas veces los ancianos pueden presentar bacteriurias asintomáticas, por lo general no tienen una evolución desfavorable, muchas veces no se tratan estas bacteriurias, ¿sí? Son pacientes que por falta de higiene, ¿sí? O por desconocimiento tal vez y por trastornos a nivel mental y todo lo demás, pueden llegar a tener bacteriurias asintomáticas, muchas veces pueden estar contaminadas esas
muestras, entonces, y frente a las actividades sintomáticas no tienen mala evolución, no son pacientes que se traten de manera constante, ¿sí? La bacteriuria sintomática en el embarazo, que como ya les dije antes, es un capítulo aparte, ¿sí? Se pueden utilizar pocos antibióticos, ¿sí? Dentro de estos están los betalactámicos, las sulfas y la nitrofurantoína. Recuerden que betalactámicos y sulfas de manera empírica ya hoy es medio complejo tratarlo, pero nosotros siempre que pedimos un urocultivo, ese urocultivo también lo pedimos con el antibiograma y por suerte vamos a saber que si es realmente una bacteriuria sintomática, vamos a saber qué microorganismo, perdón, qué antibiótico es el más adecuado para el microorganismo que se aisló, ¿sí? Se pueden utilizar entonces betalactámicos, se puede utilizar Bactrim, TMS, y se puede utilizar nitrofurantoína, que hoy en día es una uno de los antibióticos que más se está usando. Lo que sí hay que tener en cuenta, ¿sí? Es cuándo utilizarlo. Entonces, se debería evitar en el primer trimestre, ¿sí? La sulfametoxazol, y en el último momento, ¿sí? Llegado al parto. Así que, digamos, en mitad del embarazo se puede llegar a utilizar en un segundo trimestre con un cultivo positivo, sensible, y si no, tratar de evitarlo y acudir a betalactámicos y a nitrofurantoides, ¿sí? Que serían los que eh, se podrían llegar a utilizar. Diferente es la pielonefritis de una complicación en la cual la paciente debe estar internada con otro tipo de eh, antibióticos, ¿sí? Bueno, esperen que quiero sacar esto, ahí está. Bueno, mucha cosa para vedelía había acá. ¿Alguna consulta, algo que quieran comentarme? Doctora, aguda, no complicada. Y el levofloxacino, 750 miligramos VO, ¿por cuántos días y y de cuánto en cuánto tiempo? ¿Para qué no complicada? ¿Para una pielonefritis? La levofloxacina. Sí, la vas a usar por 5 días, 5 a 7 días, ¿sí? Lo ideal es una semana, que es la diferencia de tiempo que tenés con la complicada, en donde vas a estar por lo menos 3 semanas, 2 a 3 semanas, ¿sí? ¿Sería una vez al día? 2 veces al día. Ah, Doutora, Sí, cefalosporina para embaraçada se pode utilizar? sí, se puede utilizar. Viste que en un momento yo les contaba que la cefalosporina, ¿sí? Principalmente la de primera generación, eh, es una de las que más utilizábamos, ¿sí? De hecho, se puede utilizar, es una medicación que la puede utilizar, si el, el agente etiológico es sensible. El gran problema con estas infecciones es la sensibilidad que se pierde todo el tiempo por la gran resistencia que ganan las bacterias, ¿sí? Porque como el tratamiento es empírico, es lógico que ganen, porque enseguida se le da un tratamiento antibiótico, y frente a ese tratamiento antibiótico la bacteria gana terreno y hace resistencia. Entonces, anteriormente la primera elección para una embarazada era la cefalexina. Esa era la primera elección, ¿sí? Se la daba cada 6 horas y esa era la primera elección. Y ahora dejó de ser primera elección. Ahora la primera elección pasó a ser, en el medio en donde nosotros estamos, la nitrofurantoína, ¿sí? Los 100 miligramos de nitro, porque la resistencia para un tratamiento empírico es muy amplia frente a la cefalexina. Después esto va a ir modificando, se va a ir rotando y seguramente en algún momento volvamos a la cefalexina. Pero bueno, es así. Pero se puede utilizar, es seguro en el embarazo, ¿sí?
Lo único con lo que hay que tener mucho cuidado son las sulfas, porque el TMS, ¿sí? Porque en algún momento del embarazo se puede utilizar y no está mal indicado, eh, cuando hay mucha resistencia y no tenés otra opción, pero tiene que ser sí o sí en la segunda mitad del embarazo, o sea, tiene que ser en el segundo trimestre, ¿sí? En el medio. Ni en el primero ni en el último trimestre, porque ahí nos mandamos una macana. Doctora, Sí. le consulto, no sé si usted habló. ¿Tiene alguna relación la nitrofurantoína con las personas que comen, no pueden comer frito ni nada pesado por los vómitos para el tratamiento de la cistitis? No, ¿vos a qué te referís? ¿A que con la nitrofurantoína deberían evitar la fruta? No, no, que si, por ejemplo, una persona que no tolera las comidas fritas ni tampoco las comidas pesadas, la nitrofurantoína Ah, le grasas, daría vómito. fritas. Sí, sí, sí. Eh, no, por lo general no son mal toleradas, son bien toleradas, o sea, es una dosis acorde y por lo general no son mal toleradas. Lo único que sí hay que tener en cuenta en los pacientes más grandes, la nitrofurantoína por algunos efectos adversos a nivel pulmonar, que no tenga una patología de base pulmonar el paciente, pero después son bien toleradas, no tienen mucha historia. Ah, bien, gracias, doctora. Acá Natalie pregunta si para hacer el cambio de antibiótico se deben terminar los días para empezar con otro. No, el cambio de antibiótico se hace directamente. Si uno comenzó con un antibiótico empíricamente, recibe un inocultivo y ese antibiótico no es el adecuado, ¿sí? Porque es resistente el agente etiológico, se cambia en ese momento, no se continúa un tratamiento con el que ya estoy haciendo. Directamente se rota el antibiótico y se realiza el tratamiento completo con ese antibiótico, ¿sí? Si yo estuve, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, yo estuve con un antibiótico determinado empíricamente 2 días, recibo el cultivo y tengo que rotar el antibiótico, lo roto y hago el tratamiento completo con este nuevo antibiótico. ¿Se entiende? O sea, los cumplo según sea el antibiótico que sea, cumplo la totalidad de días para ese tratamiento. Bien. Doctora, Sí. en la paciente embarazada, ya sea venga por una uretritis o una cistitis no complicada, o sea una pielonefritis no complicada, ¿se usa para todos la nitrofurantoína? No, ustedes no se tienen que quedar con que se usa solamente la nitrofurantoína. Se usa lo que en el contexto de donde vos estés trabajando tenga menor resistencia, ¿sí? Hoy acá, yo el otro día hablaba con una de las obstetras de acá de Santo Tomé, y ella me dijo que la resistencia a la cefalexina es enorme y que ya están dando directamente empíricamente nitrofurantoína. ¿Se entiende? Cuando uno ya ve que la resistencia a ese antibiótico es mucha, es eh, necesario empezar empíricamente con otro antibiótico. Vos en la embarazada podés usar ampicilina, eh, inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Podés utilizar cefalosporina, podés utilizar TMS en los momentos en que pueda ser utilizado, sí que es el segundo trimestre del embarazo. Podés usar nitrofurantoína, todo eso lo podés utilizar. Ahora, cuando vos iniciás un tratamiento, a vos en la mujer embarazada viene una orina completa patológica. Vos en ella empezás un tratamiento empírico, ¿sí? Bueno, ese tratamiento empírico, si vos hoy lo empezás con cefalexina, probablemente lo tengas que rotar, porque ya hay mucha resistencia a la cefalexina, ¿sí? En un momento se había generado un montón de resistencia a las quinolonas, porque eran las más utilizadas, ¿sí? No en la mujer embarazada, pero en la población general, ¿sí? Se había generado una resistencia muy importante. Bueno, en esto pasa lo mismo. Toda esa batería de antibióticos vos la podés usar en pacientes embarazadas. Ahora, empíricamente deberías comenzar con el que vos conocés en el medio en donde vos trabajás,
que tiene menor resistencia, como para que la paciente ya inicie tratamiento y continúe con ese tratamiento, ¿sí? Después, si lo tenés que rotar, lo rotás, ¿sí? Tal vez después es resistente a la nitro y lo tenés que rotar, no pasa nada. Lo más común es que ahora venga a las cefalosporinas sean resistentes, es por eso que uno va eligiendo en ese momento con qué se trata empíricamente a la persona. No sé si me entienden. No quiero que les quede el concepto de que sí o sí le dan nitrofurantoína a una paciente embarazada, no. Ustedes le pueden dar cefalexina, ustedes tienen cefalexina, 500 le dan cefalexina, ¿sí? Empíricamente, y cuando viene el urocultivo, ven si lo tienen que rotar, ¿sí? No pasa nada. Pero estadísticamente lo que se ve es eso, se ve mucho la resistencia. Acá Lourdes me pregunta en qué situaciones asociaríamos la utilización de óvulos vaginales en los casos de infección urinaria en la mujer, en conjunto con los antibióticos. En realidad, la infección urinaria, el flujo, no siempre que el flujo vaginal, o que hay una vulvovaginitis, vas a tener una infección urinaria, ¿sí? No es una cosa con la otra, no es siempre así. Vos vas a tratar una vulvovaginitis cuando tengas la patología, es decir, cuando haya flujo, cuando ese flujo tenga características patológicas, cuando haya sintomatología, vos vas a tratar la vulvovaginitis. Cuando haya sintomatología urinaria, vas a tratar la infección urinaria, no siempre en conjunto. Ahora, si la pregunta es si podés utilizar las dos cosas, podés utilizar las dos cosas. Podés tratar en conjunto las dos cosas. No sé si soy clara. ¿Bien? Profe, yo una vez escuché, o sea, me comentó una amiga que la ginecóloga para el tratamiento de una supuesta infección urinaria, porque nunca se confirmó, le dio solamente óvulos para que o sea, para que, como tratamiento, digamos. Pero como que nunca estuvo confirmada ni la infección urinaria y ella como que siempre era remitente su infección. O sea, yo le recomendé que se vaya a otro médico porque para mí estaba mal lo que le estaban haciendo. Pero ella hizo en algún momento un urocultivo. Hizo un sedimento, o sea, tenía una infección Nada, urinaria no le pidió ningún estudio complementario, no le y es que pidió un tenía laboratorio. sintomatología. Sí. Claro, doctora, yo preguntaba también, porque conozco una chica que ella tenía sintomatología de una infección urinaria y cuando fue con el ginecólogo, él le dio los óvulos y ya le dio el antibiótico, pero no es que le hizo un urocultivo, no le mandó a hacer eso, directamente le dio el óvulo y le dio el antibiótico. Por eso yo preguntaba si se usaba en conjunto para el Bueno, tratamiento. este segundo caso no está tan mal, ¿por qué? Porque cuando uno, o sea, justo estamos hablando de dos patologías en las que el tratamiento puede ser empírico, ¿se entiende? O sea, son dos patologías en las cuales uno no necesita hacer un cultivo de flujo y hacer un sedimento o un urocultivo, ¿sí? En pacientes jóvenes, en este contexto que me estás diciendo, Lourdes me parece que habló a lo último, no sé, no me acuerdo, no vi bien el nombre, pero en ese contexto no está mal. Lo que hizo ese profesional fue tratar una vulvovaginitis que implica que haya visto el flujo, ese flujo tiene que haber sido patológico, patognomónico, digamos, de alguna de las vulvovaginitis características, trató esto y por otro lado trató una cistitis, ¿sí? Ambas cosas se tratan de manera empírica, ¿bien? En el primer caso que me contaba la otra compañera, yo creo que lo que puede haber sucedido es que la médica habrá diagnosticado una vulvovaginitis, y esta vulvovaginitis ella la interpretó como la causa, ¿sí? La etiología de la posible cistitis, con lo cual, en el caso de tratar esa vulvovaginitis, intentaría tratar, ¿sí? La cistitis de la misma manera. Tal vez yo en ese caso
si hubiese dado antibióticos, si era una cistitis, o sea, la cistitis, la sintomatología en una paciente joven se trata la cistitis empíricamente, no es necesario hacer un seguimiento, vuelvo a repetir, pero tal vez sí la hubiese tratado como para quedarme tranquila de que la paciente corte con los síntomas. Pero, digamos, no siempre van a hacerle un análisis de orina, ¿sí? Un análisis de flujo, son patologías que se tratan mucho empíricamente, volvemos a lo mismo. De ahí que tenemos la gran cantidad de resistencia que tenemos, porque a veces se tratan por demás, ¿sí? Entonces, lo bueno que hubiese pasado en el caso de los óvulos solitos, es que con esos óvulos solos, ya está, mejoraban los síntomas de cistitis, y listo, ya están, estábamos dando antibióticos, ¿se entiende? Pero bueno, el tema es la recidiva, cuando ya vuelve la paciente otra vez con la misma sintomatología, ¿sí? Hizo tratamiento, bueno, en ese caso no hizo tratamiento antibiótico, porque utilizó óvulos, así que probablemente lo que es una recidiva, pero también puede estar la reinfección, y ahí es cuando uno tiene que empezar a hacer análisis y tiene que empezar a utilizar el inocultivo como acompañando el tratamiento que uno escoge, ¿sí? No sé si me entienden lo que quiero decir, o sea, no, ninguna de las dos situaciones que me comentaron estaba del todo mal inicialmente. Tal vez lo que sí hubiese hecho, si vuelve con los síntomas la paciente, ahí sí estudiar un poco la orina, como para ver si puedo darle una mano para combatir ya esa infección urinaria, ¿sí? En el caso de Fabio, dice los baños de asiento, en realidad lo más aconsejable para cualquier mujer es que no haga baño de nada, ¿sí? O sea, la higiene tiene que ser una higiene normal, habitual, y hay que explicarle a la mujer lo que es una higiene normal, ¿sí? O sea, ella cuando va al baño tiene que limpiarse, nada más, no tiene que hacerse lavados vaginales luego de cada vez que va al baño, ¿sí? El bidé lo puede usar en el caso de que ella vaya a defecar, pero solamente en ese momento, la limpieza siempre tiene que ser igual, ¿sí? Siempre de adelante hacia atrás, nunca de otra manera. Entonces, explicándole estas pequeñas cosas es que a veces evitamos también que haya mucha infección, ¿sí? Pero no es que la mujer es más limpia cuanto más baño se hace a nivel vaginal, porque no, porque volvemos a la flora y a la microbiota, y esto no acompaña, ¿sí? No beneficia para nada. Yo les voy a subir esto que les decía, lean, o sea, la microbiota es algo que ahora está, ya habrán leído cosas de microbiota, pues ustedes son, digamos, deben haber leído más ustedes que yo, pero es un tema súper interesante, está en investigación a full, ustedes van a ver un montón de cosas que se van a empezar a hacer con esto, ahora está en proceso de investigación, pero van a resurgir cosas muy interesantes, ¿sí? Para muchas patologías, para las nutricionales principalmente, pero también para las urinarias y para el resto de las patologías, porque lo que están estudiando es la microbiota no solamente intestinal, que es la que nosotros más conocíamos o de la cual más hablábamos hasta ahora, sino que están estudiando la microbiota y las diferencias entre las microbiotas en patologías, ¿sí? En pacientes sanos y en pacientes patológicos, y están utilizando, ¿sí? Esa microbiota de los pacientes sanos para ver si hay alguna modificación en el paciente enfermo. Esto lo están haciendo mucho en obesos, y es re interesante, así que por eso la verdad es que cambiar mucho el ecosistema que empieza a formarse desde que uno sale del útero, no está bueno, y siempre hay que ir en pos de eso, ¿no? Los lavados no, la higiene normal y habitual, siempre hablarlo con la paciente, ¿sí? Principalmente la mujer, porque bueno, la higiene le implica más a la mujer, pero bueno, también en lo que son las relaciones sexuales, ¿sí? La prevención postcoital, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Ahí sí que haya una higiene mínima como para evitar el ascenso de cualquier agente patógeno, pero esa higiene no significa que la paciente o el paciente se tenga que ir a lavar, sino que por lo menos orine posteriormente a esta situación, ¿sí? Entonces ya eso hace que se barra con algún microorganismo que pueda llegar a ascender, ¿sí?
todas estas pequeñas cosas ayudan en la prevención de lo que es una infección urinaria también, ¿sí? Hablé mucho, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿Algún comentario que quieran hacer, así como las chicas que hicieron sobre algún paciente? Bien, otro de los pacientes, yo siempre me voy con mis especialidades, pero bueno, otro de los pacientes que tienen así como una gran historia de infecciones urinarias son los pacientes diabéticos, ¿no? Y estos pacientes también hay que, es una lucha con esos pacientes y con todo lo que es el tratamiento empírico, así que en estos pacientes sí, yo lo que les aconsejaría es que, bueno, igual siempre lo van a tener que hacer, pero siempre, siempre en lo cultivo. Siempre porque son pacientes que hacen continuamente infecciones urinarias, lógicamente, ¿sí? Cuando están descompensados por la gran glucosa que pierden, o que presentan en orina, y eso eh, también tampoco los beneficia del todo. Y la verdad es que lo peor que le puede pasar a uno es tener un paciente constantemente infectado, ¿no? Porque está constantemente con antibióticos, y ahí volvemos a lo mismo, y no los voy a cansar con la microbiota, pero es como un círculo vicioso que uno no puede terminar, ¿no? Entonces, en esos casos sí, lo ideal es hacer la prevención, el paciente va a tener que compensarse de alguna manera, y hacer un buen tratamiento antibiótico con exactitud, ¿no? De sensibilidad como para que sea útil. Bueno, ¿qué más? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo solo quería preguntar si para niños yo utilizo las mismas opciones de antibióticos y cambio solo la dosis o tengo alguno especial para niños. No, por lo general se utiliza lo mismo, obviamente que va a modificar la dosis porque siempre o mayoritariamente va a ser por el peso. Eh, Desconozco si en pediatría hay alguna innovación, pero por lo general son los mismos. Sí, el tratamiento en días, por lo general también es la misma cantidad de días, ¿sí? Porque lo que uno hace es modificar la dosis, pero la cantidad de tiempo de tratamiento se mantiene. Bueno, les cuento, les voy a subir esto que les conté de microbiota, léanlo, les va a servir de acá en adelante, es de una página, no es asociación, bueno, yo entre fundación, asociación, sociedad, no sé cuál de todas esas cosas es, de microbiota, creo que es de Francia, pero la verdad es que es re interesante lo que van a leer. Ojalá muchos quieran leer más sobre eso. Los que quieran me piden información, a mí me interesa un montón, así que tengo bastante información de eso. Pero bueno, empiecen a meterse también un poquito en ese tema y van a ver cómo hay un montón de cosas que van surgiendo que son interesantes. Yo les voy a mandar esto como para que vean, por lo menos es lo más nuevo, el resto lo van a encontrar en los libros, ¿sí? Habla de todo lo que son las infecciones urinarias y vulvovaginales, así que espero que eso les sirva, ¿sí? Eh, Eso lo voy a subir, si puedo, subo con eso una actividad, ¿sí? Cortita, de un cuestionario, de algo como para que por ahí los acompañe un poco en la lectura. Eh, Nada ni que yo tenga que corregir, ni que ustedes tengan que ponerse a hacer un testamento de nada, quédense tranquilos. Pero bueno, como por lo menos para acompañarlos en la lectura y que tal vez sea más ameno o se enganchen en la lectura, ¿sí? Nada más que eso. Y nos veríamos el miércoles que viene con, si no me equivoco, tratamiento del dolor, ¿sí? Iniciamos con tratamiento del dolor. Así que, bueno, nada, si no tienen ninguna otra pregunta, los dejo a ustedes tranquilos y ya vamos finalizando la clase. Cualquier cosa me escriben por plataforma, que yo ahora poniendo todo esto voy a tratar de estar bien atenta
a ver si hay alguna pregunta. Y creo que nada más. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, que tengan lindo día y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, adiós. Doctora, Sí, si no me equivoco, la doctora de micro el año pasado, bueno, hace 2 años atrás, nos había hablado sobre la microbiota biohabitual de las mujeres, de los niños, de los adultos. ¿Y qué pasa si, Sí. o sea, nos había hablado sobre, o sea, si se encontraba, creo que microbiota adulta en los niños, supuestamente era diferente, o sea, es diferente, ¿no? Ahí ¿cómo se procede? No me acuerdo cómo se procedía. claro, en realidad la microbiota se forma desde el momento, ahora se conoce que se forma desde el momento que el niño está engendrándose, ¿sí? Desde el útero. Con microbiota adulta, lo que, digamos, desde que el niño nace hasta la edad adulta, va modificando su microbiota, ¿sí? Pero no es que se hace adulto, que su microbiota adulta la va a tener a los 20 años, no. Ya en su niñez ya forma su microbiota adulta porque es la que va a mantener durante su edad adulta, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer, es ir, digamos, no recambiando su microbiota, sino creciendo, ¿sí? Muriendo y creciendo, e ir regenerándose. En ese sentido hablan de microbiota adulta, ¿sí? Se origina desde que el niño nace hasta que la persona muere, pero según un montón de factores externos, esa microbiota puede modificarse, ¿sí? La microbiota que tiene el niño cuando nace no es la misma que tiene un adulto, pero tampoco la microbiota que tiene un adulto es la misma que tienen los otros adultos. Entonces, eso es lo que se está estudiando un montón, ¿sí? No es lo mismo la microbiota que tiene un paciente diabético que la que tiene un paciente sano, no es lo mismo de la misma edad, no es lo mismo un paciente obeso que un paciente... Bueno, yo como ves leo mucho sobre la parte de nutrición, pero se está viendo en un montón de contextos, en un montón de otras patologías crónicas, ¿sí? No es patológico que el niño no tenga, que el niño tenga microbiota adulta. No sé si vos te referís a que veían algo, una enfermedad o una patología. No, yo creo que ella, o sea, ella se refería a los posibles casos de abusos, en los cuales los niños tenían la microbiota, digamos, de un adulto. Sí, bueno, lo que va a pasar ahí es que se va a modificar la microbiota en base a lo externo, es decir, si un niño es abusado, pueden haber agentes patógenos de un adulto que no deberían nunca estar en un niño, y por otro lado la microbiota va a modificarse en base a eso externo que está sucediendo, ¿sí? Está bien, ahí te entendí la pregunta. Yo pensé que me decías de la evolución de la microbiota en general. Sí, por supuesto, vas a ver microbiota diferente, que ahí sí sería no habitual en el niño, pero también, y lo que más te va a llamar la atención, porque la microbiota mucho ahora no la vas a estudiar a nivel, lo que te va a llamar la atención son patologías con microorganismos, por ejemplo, de transmisión sexual que nunca encontrarías en un niño. Claro. Bueno, ¿Se entiende? gracias. Sí, se No, entiende. de nada. Pero léelo, te va a interesar el artículo este, está bueno. Bueno, ahora Gracias. sí. No, de nada, gracias a vos. Bueno, ahora sí, nos despedimos de la clase que viene, y cualquier cosa, si leyeron algo, podemos seguir charlando.